¿Sabías que una de las preguntas más fascinantes en la historia de las armas antiguas es cuál espada era superior? ¿La espada plana o la espada curva? Este debate no solo ha capturado la imaginación de guerreros y estrategas a lo largo de los siglos, sino también de historiadores y apasionados de la guerra antigua hasta hoy. No se trata solo de una cuestión de forma, sino de estrategia, de filosofía de combate y de culturas enteras que definieron su identidad alrededor de estas armas. Hoy nos adentraremos en un análisis profundo para entender no solo las diferencias entre ambas, sino qué impacto tuvieron en la historia, cómo eran utilizadas y quién podría ganar en un enfrentamiento hipotético. Para empezar, debemos comprender qué es exactamente una espada plana y qué es una espada curva. La espada plana, en líneas generales, es aquella que tiene una hoja recta, diseñada para estocadas y cortes lineales. Ejemplos icónicos de este tipo son la espada medieval europea, el espadón, la gladius romana o incluso la famosa espada de los vikingos. Estas armas estaban pensadas para combates cerrados, donde la precisión y la fuerza eran esenciales. En contraste, la espada curva, como la katana japonesa, el shamshir persa o el sable turco, se diseñó para aprovechar la potencia del movimiento curvo, lo que generaba cortes mucho más limpios y devastadores, sobre todo desde la montura de un caballo o en movimientos rápidos. La diferencia entre ambas no era solo estética, sino funcional y cultural. En Europa, por ejemplo, durante la Edad Media, la espada recta representaba el orden, la disciplina y la lucha cuerpo a cuerpo en formaciones compactas. Mientras tanto, en Asia, la espada curva se convirtió en un símbolo de honor y de habilidad técnica, utilizada tanto por caballería ligera como por guerreros individuales que buscaban velocidad y precisión. Pero aquí surge la gran pregunta: si ponemos frente a frente una espada plana y una espada curva, ¿cuál de ellas tendría la ventaja? Para responder, debemos analizar varios aspectos. Primero, el contexto de combate. Una espada plana en un combate de formación, como los que libraban los romanos o los caballeros medievales, sería superior por su capacidad de estocar y perforar incluso armaduras pesadas. La espada recta era perfecta para atacar entre los huecos de los escudos enemigos. En cambio, una espada curva en ese mismo contexto perdería efectividad, ya que no fue diseñada para perforar, sino para cortar. Ahora bien, en un enfrentamiento más dinámico, donde la velocidad y el movimiento fluido fueran claves, la espada curva tomaría la delantera. Desde la caballería mongola que blandía sables curvos mientras arrasaba las estepas, hasta los samuráis japoneses que desenvainaban sus katanas en un solo movimiento para acabar con su enemigo. Estas armas demostraron ser casi imparables en manos expertas. El filo curvo permitía cortes más largos y devastadores, especialmente contra enemigos poco protegidos. Sin embargo, este análisis no estaría completo sin hablar de la tecnología detrás de cada espada. La espada recta europea, por ejemplo, era pesada y diseñada para resistir grandes golpes, lo que la convertía en un arma duradera. Las espadas curvas, en cambio, estaban hechas con técnicas avanzadas de forjado, como la famosa técnica japonesa del plegado del acero, que permitía hojas extremadamente afiladas y resistentes a la vez. Esto nos lleva a una reflexión: ¿es más importante la durabilidad o la capacidad de infligir daño rápido y letal? En cuanto al enfrentamiento directo entre un guerrero con espada plana y otro con espada curva, mucho dependería de la armadura. Si ambos combatientes estuvieran sin armadura, el guerrero con espada curva tendría ventaja por la rapidez de sus cortes y la capacidad de generar heridas profundas en menos tiempo. Pero si nos situamos en una época como la de los caballeros medievales, donde las armaduras eran comunes, la espada plana tendría un papel más decisivo, ya que podía penetrar entre las junturas de las placas metálicas. Pasemos ahora a un análisis comparativo con ejemplos históricos. Durante las cruzadas, por ejemplo, se enfrentaron caballeros europeos con sus espadas rectas contra guerreros musulmanes armados con sables curvos. Los europeos, con su armadura pesada y sus formaciones cerradas, lograban resistir las embestidas iniciales, pero en terreno abierto, la caballería ligera musulmana tenía ventaja, atacando y retirándose rápidamente gracias a la agilidad de sus espadas curvas. Esto demuestra que no existe una respuesta definitiva, sino que todo dependía del contexto. Un mito muy extendido es que las espadas curvas eran siempre más mortales que las rectas. En realidad, no es así. La letalidad dependía más de la pericia del guerrero que del arma misma. Por ejemplo, un samurái con katana podía derrotar fácilmente a un soldado europeo mal entrenado, pero un caballero bien preparado, con su espada recta y su armadura completa, tenía muchas probabilidades de resistir y contraatacar. También es fascinante ver cómo estas espadas reflejaban la filosofía de sus culturas. La espada recta, rígida y fuerte, representaba el orden, la disciplina y el combate frontal, ideales muy ligados a Europa y al mundo romano. La espada curva, en cambio, simbolizaba fluidez, movimiento y adaptabilidad, valores profundamente presentes en Asia y el Medio Oriente. Este choque de filosofías hace aún más interesante la comparación. Un dato curioso es que, a pesar de las diferencias, ambas tradiciones llegaron a influenciarse. En el Renacimiento europeo aparecieron espadas con ligeras curvaturas, como los sables, pensados para la caballería ligera. Y en Japón, algunos guerreros experimentaron con espadas menos curvas para ciertos estilos de combate. Esto demuestra que la humanidad siempre ha buscado el equilibrio entre ambos mundos. Ahora bien, llevemos esta comparación a un terreno hipotético. Imaginemos un duelo entre un caballero medieval con su espada recta y armadura completa contra un samurái con su katana. El caballero tendría ventaja en resistencia, pero sería más lento. El samurái, en cambio, tendría velocidad y precisión, pero debería encontrar los puntos
débiles de la armadura enemiga. ¿Quién ganaría? Probablemente dependería del entorno. En un campo abierto y sin armadura, el samurái tendría la ventaja. En una batalla campal con armaduras pesadas, el caballero sería difícil de derrotar. No podemos olvidar tampoco la influencia psicológica de estas armas. La katana, por ejemplo, no era solo un arma, sino un símbolo espiritual para el samurái, considerado el alma del guerrero. Esto añadía un peso moral y emocional al combate. En Europa, la espada recta también tenía un simbolismo fuerte, muchas veces asociada a la cruz cristiana, lo que la convertía en un arma tanto física como espiritual. Otro aspecto interesante que suele pasarse por alto es el mantenimiento. Una espada recta era más sencilla de afilar y reparar, lo que la hacía más práctica para largas campañas militares. En cambio, una katana o un sable curvo requerían más cuidado y un proceso específico de afilado para mantener su filo perfecto. Esto hacía que en sociedades como la japonesa existiera un respeto especial hacia el herrero, considerado casi un artista sagrado. Además, la manera en que cada arma influía en las tácticas de guerra es clave. En Europa, las espadas rectas eran parte de un conjunto más amplio de armas: lanzas, hachas, ballestas y armaduras. No se dependía únicamente de ellas, sino que formaban parte de una maquinaria militar organizada. En cambio, en culturas como la japonesa, la katana llegó a adquirir tanta relevancia que era vista como la prolongación del cuerpo del guerrero, lo que cambiaba la mentalidad del combate. Incluso podemos hablar de la economía y el acceso a estas armas. En la Europa medieval, una espada recta era costosa, pero podía pasar de generación en generación y resistir durante décadas. En Japón, la katana también era un símbolo de estatus, y poseer una bien forjada podía elevar la posición social de un samurái. Así, ambas armas no solo tenían un valor militar, sino también cultural y económico. Algunos argumentan que la katana es superior por su precisión y su filo, mientras que otros defienden la espada europea recta por su versatilidad y resistencia. La verdad es que ambas tienen méritos incuestionables. La espada plana era la reina de los combates cerrados y de la guerra de formación. La espada curva brillaba en la movilidad, la velocidad y el combate individual. Al final, la victoria no dependía solo del arma, sino del guerrero que la empuñaba, su entrenamiento, su estrategia y el contexto histórico en el que luchaba. Pero ¿sabías que, por ejemplo, los templarios, los caballeros más temidos de la Edad Medieval, a pesar de sus armaduras imponentes y espadas, tenían prohibido por la Iglesia usar armas consideradas desleales? Como por ejemplo la ballesta, o sea que a pesar de todo, eran vulnerables. Si quieres saber más sobre esto, tienes que ver este video.